Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. En estos días se ha estado manejando en la opinión pública el tema de las cuentas abandonadas. Vi que el sector educativo estaba esperando que de esas cuentas abandonadas, que son aquellas cuentas que abren los ciudadanos en las bancas y la dejan ahí abandonada durante un buen tiempo. La ley establece que esas cuentas, pasado un tiempo, tengan esos recursos que ser entregados al Banco Central. Y parece que una ley anterior a la Ley Monetaria y Financiera establecía que una parte de esos fondos se entregaran al sistema educativo. Entonces ahora se ha creado una expectativa que a mí me gustaría, Rosana, que tú que manejas mejor ese tema que nosotros, le demos una explicación a los amigos de Agenda Económica sobre lo que son las cuentas abandonadas como tales, lo que establece la ley y si es cierto que de esos recursos se le puede dar una proporción al sistema educativo. Sí, muy buen punto, amigo Luis. Y es sencillo, esas cuentas, como tú bien explicaste, son de los depositantes, de ahorrantes, de cuentas corrientes, de depósitos a plazo, que aperturaron esas cuentas por R razón, porque son montos pequeños o porque tal vez se trasladaron del país o porque fallecieron y no dieron esa certeza de esa existencia a los continuadores jurídicos, existen en los bancos. Esas cuentas inactivas, sin movimiento, de acuerdo a la ley monetaria y financiera, que es la que rige la materia. Y aquí quiero hacer un paréntesis, Luis. Mira, desde 1947 la Constitución Dominicana fue muy sabia, el legislador, con la creación del Banco Central, y estableció que el régimen de la moneda y de la banca, en el 1947, y así ha permanecido en todas las constituciones, incluyendo la actual, es un régimen especial donde está delegado en la Constitución, o sea, tiene rango constitucional, después por jerarquía viene la ley monetaria y financiera y la reglamentación de la Junta Monetaria. O sea que todo lo que atañe al sistema monetario, bancario y financiero de la nación compete a ese ámbito. Pero el legislador fue aún más sabio. Dijo, mira, si cualquier iniciativa que tenga que ver con cualquier elemento de ese régimen especial de la moneda y la banca va a requerir la votación especial de las 2/3 partes de la matrícula de cada Cámara Legislativa si esa iniciativa no surge de la propia Junta Monetaria. Con eso quedó esa reserva especial porque el sistema financiero conocemos que es el sistema por excelencia de intermediación entre ahorro e inversión, de sistema de pagos, de canalización de recursos a la economía, es muy especializado. Entonces, el legislador dijo, mira, esas cuentas en materia bancaria, la ley monetaria entonces es la que habla sobre qué hacer con esas cuentas, porque previo a la ley monetaria había una disposición de la Junta Monetaria dentro de su ámbito de regulación que decía lo que había que hacer. Pero lo que está vigente hoy es la ley monetaria. ¿Qué dice la ley monetaria? Mira, esas cuentas de carácter privado, porque son de Juan Pérez, de María, de los depositantes, si duran un periodo de 10 años ininterrumpidos, sin ningún tipo de movimiento, cumplido esos primeros 10 años, los bancos tienen que hacer una publicación en el periódico. Ustedes han visto una lista grandísima que sale de los bancos publicando. Y de las asociaciones. Y de las asociaciones y de todo el sistema bancario. Y después que transcurran los 6 meses, porque ¿qué sucede? Puede aparecer una persona que se entere que tenga esa cuenta y lleve, demuestre que es dueño de la cuenta, hay que devolverle su dinero. Entonces es la forma de publicitar para que el que tenga calidad, el que tenga derecho pueda reclamar y recibir su dinero, porque son recursos privados. Entonces pasan 10 años en los bancos inactivos, 6 meses bajo un régimen de publicidad y después que pase esa publicidad se transfieren al Banco Central. Pero esos recursos no entran como propiedad del Banco Central. El Banco Central empieza a ser un custodio de esos fondos privados, es decir, un administrador, y tiene que esa cuenta permanecer 10 años adicionales a los primeros 10, o sea que en total serían 20 años
de inactividad, y después que transcurran esos 20 años, 10 en los bancos y 10 en el Banco Central sin ningún tipo de movimiento, porque si vienen esos 10 años en ese periodo de custodia en el Banco Central, si alguien viene y dice, mire, ese es mi dinero, mire mi cuenta de ahorro, hay que devolvérselo porque son fondos privados. Entonces, después que transcurren los 20 años, la ley monetaria, que es la que rige en la materia, por constitución y por disposición de ley especial, dice, mira, después de transcurridos esos 20 años, esos fondos van a pasar al fondo de contingencia, que es administrado por el Banco Central por debajo de la línea, como dicen, o sea, con un balance separado, no se contabiliza, no se consolida con los recursos propios del Banco Central, porque no son del Banco Central, son administrados por él y son destinados después de los 20 años al fondo de contingencia. ¿Para qué es el fondo de contingencia? Para auxiliar a los bancos en quiebra, en liquidación, para el pago de los depositantes que tienen hasta 500,000 pesos por la ley monetaria, de manera que eso se le devuelve al mismo origen, a depositantes. Ese dinero tiene esa finalidad. El legislador previó que de dónde se va a nutrir ese fondo de contingencia, de aportes que dan los bancos, aportes que dan el Banco Central, aportes que da la Superintendencia de Bancos, y el destino de estos fondos de cuentas abandonadas una vez transcurriesen los 20 años. De manera que por ninguna naturaleza llegan a ser fondos públicos como tal para que puedan tener ese destino. Pero más aún, desde el punto de vista legal, la ley monetaria, que es una ley especial, derogó cualquier situación contraria al 2002, y la ley de educación es del 97, de manera que no hay posibilidad de que tenga vigencia por el carácter temporal de la derogación. Una ley posterior deroga una anterior, y más aún esa anterior tenía que tener una votación de las 2/3 partes de cada matrícula para poder taxativamente intentar normal sobre un tema que compete constitucionalmente y por ley a la Junta Monetaria y a la Administración Monetaria. De manera que yo pienso que ese comunicado del Banco Central, la opinión de la consultora jurídica doctor Olga Morel, sin desperdicio, que está en la web del Banco Central, son los elementos para los que tengan todavía duda de poder releer y edificarse con relación a cómo debe ser este tema abordado. Bueno, luego de esta clase magistral de Rosagna sobre cuentas abandonadas, ¿no? Sí. Yo creo que el público ha quedado bastante edificado. El tema es interesante porque como se trata de educación, es mediático. Y se pensó que habían unos 40 millones de eso que podría recibir el sector educación. Sí. Inmediatamente gente, ¿no? Obviamente de ese sector comenzaron a hacerse la idea de que el Banco Central, incluso se habló de que el Banco Central y el sector de educación iba a crear el mecanismo para que los fondos se le pasaran al sector de educación y todo esto. Y entonces resulta que no se puede, primero porque el Banco Central no puede disponer de esos fondos, salvo para lo que la ley establece, tal y como tú lo has explicado, Rosagna, porque no son fondos del Banco Central. Y en segundo lugar, porque la propia ley monetaria y financiera establece claramente y con precisión lo que se puede hacer y cuándo con esos recursos. O sea que yo creo que esto está bastante bien claro y bastante bien explícito, y no se puede bajo ningún concepto venir a interpretar ahora que es una negativa del Banco Central, por ejemplo, a darle recursos a un importante sector como lo es el de educación, sino que simplemente el Banco Central no puede hacer otra cosa que no sea lo que la ley establece, y bajo ningún concepto puede pasarle por encima a la ley monetaria. Mira qué Vamos a interesante. una pausa y entonces cuando volvemos.